Amén. Le damos nuevamente una cordial bienvenida a nuestros hermanos y amigos que nos están visitando. Les invito, por favor, a abrir la palabra de nuestro Dios para en esta hora meditar en ella. Y lo vamos a hacer tal cual como lo hemos destinado los días domingo al estudio de los evangelios. Amén. Para ello, por favor, le invito a abrir la Biblia en Mateo capítulo número 13. Evangelio según San Mateo capítulo número 13. ¿Lo tiene? En el verso número 47. Mateo capítulo número 13, verso número 47. Vamos a dar lectura del verso 47 al verso número 50. ¿Ya lo encontró? Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y a poner esta meditación en las manos del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, agradecido nuevamente, mi Dios, por la oportunidad que nos brindas, Espíritu Santo, de poder escudriñar en este tiempo, en esta hora, la palabra, Señor, eterna, el evangelio eterno. Mi Dios amado, que sea pues tu Santo Espíritu ministrando nuestro ser, hablándonos conforme a nuestras necesidades espirituales. También, Señor, apercíbenos y permítenos estar atentos, oh Dios, al mensaje de tu palabra. Que en nuestro corazón haya cabida, oh Dios, a esta preciosa enseñanza. Y asimismo, mi Dios, permítenos que ella pueda causar en nosotros, mi Dios amado, el efecto de una regeneración, de una restauración, haciendo de esta palabra enseñada algo que yo pueda vivir para agradarte a ti, oh Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Mi Dios, te lo imploro en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. En esta noche, mis santos hermanos, vamos a continuar con la segunda parte de lo que Jesús nos hizo ver a través de a qué se semejaba el reino de los cielos. De hecho, hace 2 semanas atrás se toparon los 6 primeros pasajes bíblicos donde Jesús hizo en relación a su reino semejanza de algo. Y se explicaba hace 2 domingos atrás que cada vez que el Señor utilizaba una parábola era simplemente para ilustrar una enseñanza. Ahora, simplemente como recordatorio, dentro de los primeros 6 puntos donde Jesús establece esa semejanza, la primera de ellas, si usted está estudiando junto a nosotros la palabra y tiene donde apuntar estos estudios,
hizo referencia al Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso número 26, donde el Señor compara o asemeja su reino, sí, conforme a lo que hace un hombre que siembra, sí, en el campo una semilla. Como segundo, sí, aspecto en la cual Jesús compara su reino, para ello nos trasladamos a Mateo. En el capítulo 13, verso 24, ahí el Señor compara el reino de los cielos como la buena semilla. Se asemeja a la primera, pero tiene muchas diferencias. En en Lucas capítulo 13, verso 18, el Señor también comparó su reino como la semilla de mostaza. Como cuarto aspecto, en Lucas capítulo número 13, verso 20, Jesús comparó su reino con la levadura. Amén. Como quinto aspecto, el Señor volvió a comparar el reino de los cielos, de acuerdo a lo que menciona el Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 44. Es decir, que la comparó con un tesoro perdido. Como sexto, sí, y último aspecto de esa primera enseñanza, de esa primera parte, en Mateo capítulo 13, verso 45, Jesús comparó el reino de los cielos como una perla. Amén. Estos fueron, mis amados hermanos, los 6 primeros, sí, aspectos que se analizaron hace 2 domingos anteriores. Ahora bien, en esta noche vamos a analizar los 6 últimos, sí, parábolas en las que Jesús logra comparar su reino con algo muy especial. Cuando vamos, y de hecho hemos dado lectura a Mateo capítulo número 13, verso número 47 en adelante, Jesús nuevamente nos enseña y nos dice que su reino se asemeja a una red. Sí, venga por favor conmigo. Mateo 13, verso 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Mi amado hermano, en este aspecto bíblico podríamos decir que el reino de los cielos, sí, es, mi amado hermano, sí, diríamos de una manera muy práctica, el reino de cielos es para todos. Porque todos tienen la oportunidad de escuchar el evangelio de la salvación. Y todos, mis queridos hermanos, sí, pueden ingresar en esa red. De hecho, como lo dice en la misma parábola, cuando vamos por favor al versículo número 47, dice la Biblia en la parte final de ese versículo: recoge de toda clase de peces, es decir, sin distinción, sin favoritismo. Todos pueden, mi amado hermano, sí, escuchar el mensaje del reino, pero no todos logran, sí, tomar ese reino o esa demanda de Dios para el hombre como algo personal. Diríamos, como hemos visto otras parábolas, como una perla o como un tesoro perdido. No todos, mi amado hermano, logran aprovechar la oportunidad de la red. No todos, mis amados hermanos, los que escuchan la palabra, penosamente reaccionan de una manera positiva a esa palabra. De ahí que la palabra del Señor en esta parábola de la red nos dice en el verso 48, obviamente para aquellos que no han sabido asimilar el mensaje de Dios, una vez llena, es decir, esa red, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo, dice ahí, lo echan fuera. Si bien es cierto, la oportunidad de que el mundo entero tiene para escuchar el mensaje es abierta, no todos, mi amado hermano, pueden llegar a ser salvos.
No porque Dios, mi amado hermano, se los prive, sino porque ellos, oyendo el mensaje, no logran doblegar su alma o su espíritu o su corazón para que esa palabra los transforme y los cambie. Digo esto, mi querido hermano, por un texto adicional que quisiera compartir con usted, del cual le invito, por favor, que vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo número 3. Evangelio según San Juan, capítulo número 3. Dice el Señor en el verso número 20 y 21. ¿Ya lo encontró? Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 20 y 21 nos declara: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y mire, y no, dice ahí, no viene a la luz. ¿Por qué causa no viene a esa luz? Para que sus obras no sean reprendidas. Verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto o sea dado a conocer que sus obras son hechas ya no en él, sino en Dios. Mi amado hermano, esa red pues entonces da la oportunidad a todo tipo de pez o a todo tipo de hombre para que pueda, alcanzarlo la salvación. Mas sin embargo, aun cuando está en la red, no necesariamente para él es una garantía de que sea salvo si no logra, mi amado hermano, quebrantar su voluntad y disponerla a la voluntad del reino, de Dios. Eso en cuanto entonces a la séptima semejanza en la que Jesús logra estimar su reino. Hay una octava también. Recuerde que son un total de 12. 12 ejemplos que el Señor nos da con referencia a su reino. Para ello, mi amado hermano, Mateo capítulo 18, verso número 23. Acompáñeme por favor. Mateo capítulo 18. Versículo número 23. Jesús logra nuevamente comparar su reino, ahora con un rey que hace cuentas con sus sirvientes. Mateo 18, versículo número 23. Por lo cual, dice Jesús, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Verso número 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, pero hizo algo adicional y le perdonó la deuda. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba y le decía: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a los pies, le rogaba diciendo:
ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Versículo número 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En esta octava semejanza del reino de los cielos, mi amado hermano, el reino es semejante a las misericordias o a los favores de Dios obtenidos. ¿Y cuál es la mayor misericordia que el hombre o el mayor favor que el hombre ha recibido de parte de Dios? El perdón. Mi amado hermano, el reino de Dios se lo identifica en esta octava parábola como un reino de perdón, un reino de misericordia, un reino de amor que, mi amado hermano, logra perdonar sin importar la gravedad, la culpabilidad de los hombres. Pero ese favor y ese reino recibido, como lo dice el texto, no es simplemente para disfrutarlo de manera propia, sino también compartirlo para que otros reciban lo que yo recibí. La gracia de su amor, la gracia de su perdón. Si tú formas parte de ese reino, deberás saber que tú también debes de perdonar a los que te ofenden. Si quisiéramos remarcar lo dicho en esta octava semejanza, acompáñame por favor de igual manera a este precioso libro de Mateo. Vayamos por favor en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 6. Versículo número 12. Un texto que trasciende a través de los tiempos. Mateo 6, verso número 12. ¿Cómo reafirma Dios justamente la semejanza de esta octava parábola con su reino? Dice el Señor: y perdónanos, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. ¿A quiénes, mi amado hermano? La regla es recíproca. Yo recibí perdón, yo también debo perdonar. Ahora, muchos podrían decir: pero hermano, usted no sabe cuánto daño me ha hecho. Pero hermano, usted no me puede decir a mí que extienda perdón sobre alguien que lo único que ha hecho es hacerme daño. Mi amado hermano, yo le tengo una noticia para usted. Justamente, mi amado hermano, el mismo daño, o diríamos la misma peso que usted siente porque le han ofendido, es lo mismo que siente Dios cada vez que nosotros le desobedecemos. Pero pese a todo ello, Dios igual extiende su piedad y nos otorga perdón. Porque si no perdonamos, mi santo hermano, a nosotros también no se nos perdonará.
La Escritura, mi santo hermano, nos dice en el versículo número 14 de ese mismo capítulo número 6. Venga por favor conmigo y mire cómo el Señor nos exhorta a perdonar. ¿Lo tiene? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, la Biblia nos dice la gravedad de ellas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entendamos pues, mi amado hermano, en esta octava parábola donde Jesús compara su reino, sí, con el perdón y la misericordia, que esa misma demanda el Señor nos la hace a cada uno de nosotros. En la novena comparación, le invito a abrir la Escritura en Mateo capítulo número 20, versículo número 1. El Señor compara su reino con los obreros que van a la viña. Mateo capítulo 20, versículo número 1. ¿Lo tiene? Dice el Señor. Veamos esta lectura. Y acompáñeme, por la dimensión de la misma, de una manera antifonal. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Ayúdeme leyendo el verso 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Le anticipo a manera de un dato adicional que el denario era la moneda y de hecho el valor que se le pagaba a una persona por el salario del día, del jornal de ese día. Verso número 3. Saliendo cerca de la hora tercera, del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Asimismo, un dato adicional. La tercera hora del día eran las 9 de la mañana, siendo las 6 la primera hora del día en la que se laboraba. Verso número 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Verso 4, léalo por favor. A estos les dijo, vosotros también vayan a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Pero recuerde, aquí no se lee que se le hayan dado una cantidad específica. Solamente se les promete un salario. Verso 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta, que vendría a ser las 12, y la hora novena, es decir, las 3 de la tarde. E hizo lo mismo, saliendo cerca de la hora undécima, 5 de la tarde. Dice el Señor, halló a otros que estaban también desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. ¿Cuánto era el valor del jornal? Un denario. Págales, dice el Señor, el jornal, comenzando desde los
postreros, es decir, desde los últimos hasta llegar a los primeros, es decir, desde los que comenzaron a trabajar desde la hora 11, sí, hacia adelante. Versículo número 8. Cuando llegó la noche, el señor de la villa dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno. ¿Cuánto les pagó el Señor? 1 denario. ¿Cuánto tiempo trabajaron? 1 hora. Verso 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. ¿Cuántas horas trabajaron los otros? ¿Cuántas horas? En total, 12 horas. Porque de esa era, sí, lo establecido, sí, en la vida, en este caso, de un jornalero, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Cuántos recibieron estos? 1 denario. Versículo número 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros, o lo que es igual, estos que han venido al último, han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te agravio o no te estoy haciendo ningún mal o perjuicio. ¿Por qué? ¿Qué dice el Señor? No conviniste conmigo. ¿En cuánto convinieron? Cuando arrancó el trabajo. En un denario. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero o a este último, le quiero dar, dice ahí, ¿cómo a ti? Ahora, ¿de quién era el dinero? ¿Del jornalero o del señor que contrató al jornalero? Del jornalero, ¿verdad? Del jornalero, perdón, no lo era, sino del Señor. Versículo número 14. Toma lo que es tuyo, vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Verso 15. No me es lícito, o lo que es igual, permitido, hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros o los últimos serán primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos, dice la Biblia, escogidos. Mi amado hermano, recuerde, esta parábola que Jesús la toma para comparar nuevamente su reino, hace referencia, mi querido hermano, a un Señor que llama obreros para su viña. Lo primero que yo puedo rescatar dentro de esta parábola es que en el reino de Dios hay que trabajar. No podríamos decir que somos participantes del reino sin no estar identificados con ese reino. ¿Y cómo yo me identifico con el reino de los cielos? Sino cuando sirvo, mi amado hermano, de todo corazón para la obra o el engrandecimiento de ese reino. Todo aquel que dice ser, hijo de ese Padre Celestial, debe de identificarse con ese Padre. No podemos, como iglesia del Señor, pasar desapercibidos de las responsabilidades de las cuales el Señor a cada uno de nosotros nos ha impuesto carga.
A unos habrá llamado desde hace 20 o 30 años atrás. ¿Cuántos tienen más de 20 años como cristianos aquí en esta iglesia? A ver, quisiera ver sus manos alzadas. Ahí tenemos una. ¿Quién más? 20. ¿Cuántos tienen? Sí, ahí tenemos otro. ¿Quién más? ¿Cuántos tienen? Gracias por sus manos. ¿Cuántos tienen 10 años como cristianos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amén. 7 por allá. Perfecto. ¿Cuántos tienen 5 años como hijos de Dios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos más? ¿Cuántos tienen? Sí, levante con orgullo. Sí, porque el evangelio no es motivo de vergüenza, sino de orgullo. ¿Qué decía Pablo? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y yo creo en Cristo Jesús. Amén. Yo no me avergüenzo de que Él sea mi Padre, así como Él no se avergüenza de llamarnos sus hijos. Amén. Mi amado hermano, ¿a dónde voy con esta ilustración en este tiempo? En que el Señor, primeramente, recuerde, llama a todos a trabajar. Y yo entiendo, mi amado hermano, que el que ha tenido más años en el evangelio, se sobreentiende que ha trabajado mucho más tiempo que aquel que de pronto tiene un año de ser cristiano. ¿Cuántos tienen un año de ser cristianos? O más de un añito, sin llegar a 5. A ver, ¿cuántos? Ahí ya levantamos más las manos, ¿verdad? Mi amado hermano, la gracia de Dios no se limita a los años de haberle conocido. Lo maravilloso de la gracia y de la misericordia de su reino es que no importa si le conocí hace 50 años o le conocí el día de ayer. Si ambos morimos, ambos entramos de la mano cantando y alabando ante el trono de la gracia, ante la presencia de Cristo, y ambos recibiremos la misma corona de vida que el Señor ha preparado para los que le aman. ¡Qué grandioso que es Dios, mi amado hermano! Esa es la maravillosa, mi amado hermano, extensión de su gracia. Pero ambos, sea que tengamos muchos o pocos años, si el Señor nos invita a trabajar en su viña. Recuérdalo. No puedes estar ocioso. ¿Qué hizo el Señor con aquel que vio ocioso? Sí, mi amado hermano, sí, ¿qué hizo de manera sorpresiva? Lo invitó a ¿qué? A trabajar. Y le recriminó. Recuerde, versículo, acompáñeme por favor, a Mateo capítulo 20, versículo número 6. En esta parábola el Señor le dice: saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados. Mi amado hermano, yo a usted le anticipo algo. En el mundo podríamos decir, no hay trabajo. O por lo menos si lo hay, es difícil acceder a él. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos están buscando trabajo? ¿Verdad? Más de uno. ¿Cuántos lo han logrado encontrar? Muy pocos. Pero en la obra de Dios trabajo hay hasta para regalar. Amén. En la obra del Señor, nuestro Dios ha establecido, y Él lo ha dicho a través de la Escritura, que en la viña del Señor la obra, mi amado hermano, es grande. La mies es mucha, pero los obreros son pocos y de remate, a mi manera de ver, y flojos de paso. Mi amado hermano, en la obra de Dios hay mucho que hacer. Solamente, mi amado hermano, es necesario predisponer nuestras vidas para servir al Señor. Dice la Biblia en el versículo número 6, cuando les pregunta: ¿por qué estáis aquí todo el día? ¿Cómo estaban? Mientras en la viña del Señor siempre hay algo que hacer. Amén. Y usted sabe de manera particular que en esta iglesia hay mucho que hacer, pero son pocos los que se involucran. Amén. Ahora,
el Señor paga a los que han trabajado, sin importar la cantidad, porque el precio no lo pone el hombre. ¿Quién pone el precio aquí? El Señor. Pero ojo, para poder recibir recompensa, debemos de trabajar al unísono de la demanda que el Señor nos hace. Cuidado, malinterpretas la parábola y piensas que el Señor te va a pagar sin haber trabajado. La Biblia es clara y nos enseña que el que trabaja debe también comer, pero el que no trabaja tampoco coma. Amén. No tengas una mala perspectiva de qué es el reino. Es verdad, la salvación es gratuita. Todos, mi amado hermano, gozamos de este precioso don, su salvación. Pero su galardón, eso es otra cosa. El Señor premiará conforme a la obra de cada uno. Mi querido hermano, es necesario pues que tengas en claro en qué consiste esta esta novena parábola en Mateo capítulo 20, verso número 1 en adelante. Hay una décima comparación que Jesús hace con respecto al reino de los cielos. En Mateo capítulo 22, verso 1, Jesús compara el reino de los cielos conforme a una fiesta de una boda. Mateo 22, versículo número 1 en adelante. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Lea por favor el verso número 3. Recuerde, él envió a quienes, a sus siervos a llamar convidados a las bodas. Pero ¿qué pasó con los convidados? No quisieron venir. Verso 4. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron e inclusive dice, y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir
de dientes. Y termina, por favor, lea conmigo el último verso. Porque muchos son los llamados, dice, y pocos escogidos. Mi amado hermano, esta 10ª parábola hace referencia, recuerde, a la elección también. Mi amado hermano, si tú tienes el privilegio de ser alguien elegido por Dios para poder celebrar esta preciosa fiesta que el Señor la compara como una boda, debes de cuidar, mi amado hermano, la invitación y debes de vestirte al unísono para ella. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Todo aquel que ha sido invitado debe también, mi amado hermano, saber apreciar la invitación que se le hace. Si el presidente de esta nación te invitara a almorzar, ¿con qué ropa fueras a la invitación? Primeramente, la invitación como tal la cuidaras más que un tesoro. Segundo, buscarías la mejor ropa y si no la tuvieras, la prestaras. Y si no tuvieras para prestarla, hasta la alquilarías para ir presentable de acorde a la invitación de la persona a quien te la ha hecho. Esto, mi amado hermano, nos induce a nosotros cuidar también de nuestra salvación y nuestra elección con temor y con temblor también. Recuerda, mi amado hermano, lo que el Señor en más de una oportunidad nos advertía también por medio, sí, del cuidado que debemos de tener cada uno de nosotros por el maravilloso don de la salvación. Si me acompañas, por favor, a las cartas del apóstol Pablo, veamos qué nos dice el Señor. En Filipenses, capítulo número 2, un texto que recuerdo bien que lo leíamos en las enseñanzas entre esta semana. Filipenses, carta a los Filipos, capítulo 2. Versículo número 12. ¿Lo tienes? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. ¿De qué manera? Con temor, dice ahí. ¿Y también con qué? Y con temblor. Así, mi amado hermano, de la misma manera, estos convidados iniciales que del cual el Señor hizo una semejanza de su reino, no eran otro más que la propia nación, sí, de Israel. Ellos menospreciaron la invitación que no solamente un mensajero Dios les envió. Muchos profetas anunciaron al pueblo para que se acercaran a Dios y a más de uno les dieron muerte. Aún al máximo representante de Dios en la tierra, a Cristo mismo, al cual lo vejaron, lo estropearon y hasta lo llevaron a la cruz y lo mataron. Mas sin embargo, si allá se cerró una puerta, Dios la abrió para nosotros los gentiles, de los cuales muchos han sido convidados a la boda, pero también muchos se han despreocupado de no estar debidamente vestidos, es decir, no estar debidamente preparándose para recibir al Cristo de la gloria y estar en las bodas, pero en las bodas del Cordero en el reino de los cielos. Cuida de tu traje, cuida de tu ropa, debe de estar limpia y sin arruga. Debemos cuidar nuestra salvación con temor
y también con temblor. Hay una 1/10 semejanza del reino de los cielos, a la cual Cristo hace alusión. En Mateo capítulo 25, Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Nos encontramos en esa 1/10 y también la 12ª semejanza. Vamos a concentrarnos en la 11ª, la 11ª. Verso 1. Jesús compara el reino de los cielos, sí, con la actividad de 10 vírgenes. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Lea el verso 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Verso 4, léalo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon, recuérdelo, cabecearon todas, y todas también se durmieron. Verso 6. Salid, dice ahí, a recibir porque llegaba el esposo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, se arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Verso 10, léalo. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mi amado hermano, esta 11ª parábola que hace alusión a la semejanza del reino de los cielos, sí, nos induce, mi amado hermano, a estar apercibidos, porque la hora del Señor, sí, su retorno habrá de ser en cualquier momento. Para ello, la demanda del Señor siempre ha sido la misma: velad y orad también, para estar preparados para el advenimiento de su retorno. Mi amado hermano, al reino de los cielos hay que esperarlo, pero también hay que anhelarlo, sí, pero con un espíritu de entendimiento y de conciencia, siempre o permanentemente despierto. Cuando uno está apercibido, mi amado hermano, en el mundo secular, no digo que no pudiera llegar a afectarle alguna calamidad, pero cuando alguien está apercibido, puede evitar más de un desastre. Cuando alguien está, por ejemplo, atento frente a la delincuencia, bajará enormemente el riesgo de que le roben. Por ejemplo, si usted está percibido y sabe que vive en un sector de pronto un poco difícil, usted buscará las medidas de protección, pondrá rejas en sus ventanas, pondrá una contrapuerta, llevará, mi amado hermano, si fuere posible, sí, de pronto cámaras, detectores de movimiento. ¿Para qué? Para alertarlo y no permitir que le roben. Pregunto: ¿haría usted lo mismo para estar apercibido
ante el advenimiento de Cristo? Usted también está atento y alerta sabiendo que el Señor y su reino podría venir en cualquier momento, si fuere posible hasta el mismo día de hoy. Eso, mi amado hermano, a cada creyente debe de tenerlo más que alerta, más que despierto. Hay quienes se han olvidado que el reino de Dios, si bien es cierto, desde este mismo momento se está en acción, está, mi amado hermano, en pleno desarrollo. También es bien cierto que así como Dios cumple su voluntad o trata de cumplirla en esta tierra, Dios en el cielo ha determinado para su reino y para su tiempo un día para venir a ver a los suyos y llevarlos ante su santa presencia. ¿Estás preparado, mi amado hermano? ¿O te confías pensando que el Señor demora tanto que no necesito estar atento para su retorno? Acompáñame, por favor, y veamos qué nos dice el Señor al respecto también. Vayamos, por favor, a las cartas del apóstol Pablo y veamos qué también nos dice el Señor con respecto a esta demanda. En la segunda carta del apóstol San Pedro. Recuerda que el reino de los cielos se asemeja a mujeres vírgenes esperando el retorno de su Señor. Y a la espera muchas se durmieron. ¿Qué nos demanda el Señor para nosotros como su iglesia? Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3. Versículo número 8 y 9. Hasta el 10 leamos para poder reforzar lo dicho. ¿Ya lo encontró? Segunda de Pedro 3, versículo 8 al 10. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Aquí hago un paréntesis, una aclaración. Lo que el Señor nos trata de decir en este verso es que para Dios el tiempo es algo secundario. El hombre controla el tiempo. El hombre mira el reloj y ve cómo el tiempo se acelera a cada instante. Ve cómo se reduce muchas veces las horas y el trabajo todavía está inconcluso. Pero Dios no se mueve por el cronos del hombre, por el tiempo del hombre, sino por el kairos, el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, mi amado hermano, no cuenta la hora, ni el minuto, ni el segundo. Porque Dios en un segundo puede hacer lo que se hace en una hora, o en 1000 años hacer lo que se haga en un solo segundo. El hombre pudiera planificar y decir, como ahora que estamos en construcción, una pared o 2 paredes le hago en un día entero. Para el Señor dice, yo la hago en un segundo. Amén. El tiempo para Dios no aplica. Mas el tiempo muchas veces a la espera del hombre nos impacienta. Y eso, mi amado hermano, el Señor es lo que quiere en esta hora que nosotros despertemos. Y nos dice en el verso 9, el Señor, óyelo bien, iglesia, no retarda su promesa. Y cuando habla de la promesa de su venida. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca o muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Verso 10, léelo conmigo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mi amado hermano, el advenimiento del Mesías es, mi amado hermano, un suceso inminente. Pasará, vendrá. La pregunta es, ¿lo estás esperando? ¿Estás preparado para recibirlo? Aprende pues de la parábola y toma la conducta de esas vírgenes sensatas. Hay una última semejanza del reino de los cielos. Esa duodécima semejanza se encuentra en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso número 14. Y esa última hace referencia a que el reino de los cielos es semejante, sí, a los talentos que un señor entregó a sus siervos, entendiendo que un talento era una porción, por así llamarlo, de dinero, sí, para que estos lo supieran administrar. Verso 14, Mateo 25, versículo número 14, nos dice el Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Verso 16, léalo por favor. Ajá. Así mismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Siguiente verso. Ajá. El que recuerde, verso 18, el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos. ¿Y qué hizo cuando vino? Lo primero que hizo, ¿qué fue? Arreglar cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Verso 21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Verso 22, léelo. Su señor le dijo a este que había recibido 2 talentos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas o que siembras donde, que cosechas donde no sembraste, y que recoges
donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Es decir, te devuelvo tu talento. Verso 26. Mire cómo reacciona el Señor de estos siervos. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego o que cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Mi amado hermano, esta última parábola relacionada o semejante al reino de los cielos nos insta a ser buenos administradores de las cosas que Dios nos ha dado para administrar. Acompáñame por favor a la primera carta de los Corintios. En el capítulo número 4. ¿Lo tienes? Primera de Corintios capítulo 4, verso 1 al 2. ¿Qué es lo que el Señor nos dice en este texto? ¿Ya lo encontró? Así pues, míralo bien y léelo con el entendimiento. Así pues, téngannos, es decir, los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea, que como dice el Señor que debemos de ser, sea hallado fiel. Mi amado hermano, si el Señor te ha dado una habilidad, una destreza, diríamos un don o un talento, o la manera o la forma de tener la habilidad de poder contribuir de alguna manera para la obra del Señor, y que tú sabiendo que la posees y lo tienes, te privas de poder participar en eso que Dios te ha dado, porque recuerda esto: si tú tienes el talento o el don o la habilidad de hacer algo, es porque Dios así lo ha querido. Amén. Ay, hermano, pero si yo solamente sé tocar una guitarra, ¿qué puedo hacer en la obra? Hermano, únete a alguien que entregue un tratado, párate en una esquina con un micrófono, canta alabanza y verás que el Señor por la alabanza vendrá también y tocará a la gente y muchos recibirán la salvación. Mi querido hermano, no hay excusa para poder decirle que yo no tengo algún talento. Mi amado hermano, ¿sabes cortar un pedazo de madera con un serrucho? He ahí el talento, y mucho más si ahora aquí estamos de construcción. Ay, hermano, es que yo no tengo ese don de ir a cargar. Entonces financia y participa con el ingreso y págale a alguien para que otro haga lo que tú no puedes hacer. Pero no le digas al Señor: Señor, es que yo lo que tengo, como no sé cómo darlo, mejor te lo devuelvo. Porque esa situación tendrá también una recompensa. ¿Qué dirá el Señor de lo que te ha dado? Siervo malo y negligente,
¿sabías? Miren lo que le dice el Señor, que yo cosecho donde no he sembrado. Eso prácticamente a uno lo pone entre la espada y la pared, porque al Señor le encanta ir a recoger algo o algún producto, o sea, si lo quiero ilustrar, donde otros ni siquiera se atreven a sembrar. Eso es como que te dirían a ti, mira, anda, siembra arroz, pero es, cuidado, te anticipo algo, que ese campo, si bien es cierto, te lo regalo y es tuyo, está llenito de culebra. Usted dirá, uy, hermano, ahí yo no voy. Pero mira, te regalo el terreno, sí, pero tiene culebra. Es que trabajar en la obra del Señor es un riesgo, mi amado hermano. ¿Quién te ha dicho que el Señor nos manda a valles llenos de flores y de árboles frutales? A veces hay que caminar entre espinas, cortarse, sudar la gota gorda y al final decir, Señor, gracias porque lo que tenía que hacer simplemente lo he hecho. Y aquí estoy nuevamente para seguir sirviéndote. Amén. A eso se asemeja también, ¿qué cosa? El reino de los cielos. Dios te dio un talento, tú sabes lo que Dios te ha dado. Yo no puedo discernir, yo no puedo, mi amado hermano, decir qué talento es el que tú tienes, porque hay quienes tienen más de un talento en Dios. Hay quienes poseen muchas virtudes, pero en su temor o en su ociosidad ni siquiera tienen el cuidado de enseñarle a otros qué significaría el dar su dinero al banco. Si es bien es cierto, por ejemplo, usted diría, hermano, voy a concentrarme con la guitarrita. Ay, hermano, es que yo no me veo cantando, pero enséñale a otro, pues, papito. Te da temor y miedo hacerlo tú. Por lo menos agarra unos 4 niños, sí, y enséñale de pronto lo que a ti te da cobardía hacerlo, pero para que otros lo hagan por ti. Ay, yo no me veo en eso de cargar o en eso de ir. Perfecto, no vaya, pero mándalos de tu casa que te representen. Y estás enviando los intereses. Pero ni vas tú, ni van los tuyos. O lo que es peor, ni vas tú, ni siquiera das facilidades para que una esposa o un hijo vayan a predicar el evangelio de Cristo. Y te haces piedra en vez de ser un apoyo. ¿Sí me estás entendiendo? Qué precioso remate con esta última. Todo esto, ojo, todo esto es semejanza al reino de los cielos. ¿Cuántos están identificados con el reino de Dios? Porque si tú estás identificado con su reino, conforme a esta última parábola, tú tienes que ser un buen administrador de las cosas de Dios. Y la Biblia dice en 1 Corintios 4, verso número 2, que todo administrador debe ser hallado. Repítalo, grítalo, ¿cómo debe de ser hallado? Fiel. Eres fiel como administrador. Porque si lo eres, el Señor te añadirá más. Porque al que más tiene, más se le dará. Y al que no tiene o al que no ha sabido ser buen administrador, aún lo que ha tenido, se le quitará. Y como recompensa final, dice ese texto, mi querido hermano, en el capítulo 25, verso número 30, y al siervo inútil lo echan en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios, mi amado hermano, juzgará tus obras y te pagará conforme a lo que has hecho con este cuerpo. ¿Sí me estás entendiendo? Mi amado hermano, todo esto, estas 12 parábolas, se asemejan al reino de los cielos. Si tú piensas que estás realizando tu tarea, tu obra en Dios, de una manera equilibrada y responsable, aplaudo tu actitud para con Cristo. Porque eres alguien que hace lo que a Dios le agrada.
Pero si tú mismo te ves como un espejo a través de cada una de ellas y ves cómo no reflejas al Señor en tu vida, entonces pídele perdón y haz, como decía en Apocalipsis, las primeras obras y vuelve a tu primer amor. Porque cuando recién viniste a Cristo, estabas enamorado del Señor y no te importaba si había sol o había luna, si lluvia o calor, estabas siempre fiel y dando más del 100% para Él. ¿Verdad que así era? ¿Y por qué al pasar de los años, en vez de estar más enamorado, ahora te estás olvidando del Dios que un día te llamó y te sacó de la inmundicia y te puso al estrado de sus pies? ¿Sí me estás entendiendo? El evangelio no solo es cánticos. El evangelio no es un culto. El evangelio, mi amado hermano, es más que una predicación. El evangelio es una nueva vida en Cristo Jesús, donde yo soy su esclavo y Él es mi Señor y le sirvo con alegría porque Él es mi Dios. Alabanza a Cristo Jesús. Permite que tu vida también aplauda con acciones y no solamente con las palmas. Oremos. Amado Dios, en esta hora he aprendido algo más de lo mucho que tú tienes que darme cada día. He aprendido acerca de tu reino y de las muchas cosas a las que tú lo asemejas. Y me he dado cuenta, oh Dios, que en muchas de esas parábolas yo no me veo reflejado. Por desgano, por ociosidad, por irresponsable o simplemente porque a veces no lo quiero hacer. Es verdad, Señor. Ahora entiendo que mi postura, mi posición delante de ti no es la mejor. Y ante ello confieso mi culpa. Y lo hago, Dios, para alcanzar misericordia. Perdóname la indolencia. Perdona mi irresponsabilidad. Perdóname por no haber sido un administrador fiel. No quiero, Señor, ni el lloro, ni el crujir de dientes. Lo que quiero es tu gozo y tu paz. Pero ¿cómo voy a dormir con gozo y paz sabiendo que no te soy fiel? Voy a borrar, oh Dios, mis malos procederes. Y voy a involucrar mi cuerpo, mi alma y mi espíritu al servicio tuyo. No por unas monedas, no por 5, ni 2, ni un talento. Lo haré por amor. Por el mismo amor que tú lo hiciste por mí. Ayúdame a entender ese amor. Ayúdame, oh Dios, a alcanzar la gracia de tu amor. Porque si por amor lo hago, tendré recompensa. Pero si de mala gana lo hago, simplemente la labor ha sido cumplida, pero no habrá recompensa. No es lo mismo dar un beso con el corazón que por obligación.
No es lo mismo servirte por amor que por obligación. Ayúdame a amarte, Señor, porque ahí radica mi mal, en mi falta de amor hacia ti. Porque si yo te amara con intensidad, nunca dejaría de servirte. Porque si yo te amara con el amor que tú me amas, nunca te haría daño. Ni a ti, ni lo que tú has hecho por mí. Espíritu Santo, hoy reconozco que te ofendí. Y era necesario hacer este acto, oh Dios, de reconocimiento de mi culpa. Porque no podré, oh Dios, participar de este acto solemne del pan y del vino a la hora de tomarlo y comerlo con un corazón, Señor amado, duro e insensible por tu obra. No puedo decir que te amo si no amo lo que es tuyo. Es como decirle a alguien: yo te amo a ti, pero no a los hijos que tengo contigo. Sería absurdo decir: te amo, Jesús, pero no amo tu iglesia ni lo que ella me demanda. Sería absurdo decirte que te adoro, Dios, pero no adoro el servicio que tú me demandas. Ahora lo sé. Cada parábola que me habló de tu reino me ha conducido, oh Dios, a la senda de Cristo. Él no solamente te amó, sino que también, oh Dios, honró tu obra. Porque todo lo que tú le demandaste a tu Hijo, Él lo cumplió al pie de la letra. Y mucho más, porque dio aún su propia vida por ti y por mí. Dame ese amor, un amor de sacrificio, de esfuerzo y valentía. Gracias, Jesús, porque mi arrepentimiento es sincero y mi propósito es verdadero también, porque salgo de este lugar con un corazón diferente. Ya no para pensar, sino para hacer lo que tú me has dicho. Gracias, porque adquiero este compromiso por amor a ti. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Padre, gracias te doy, Señor Jesús, y gracias te doy, Espíritu Santo. Amén y amén.